Hola, buenas, ¿cómo están todos? Ese es otro video que les quiero dar y es ese otro mensaje que les quiero compartir y ese viene siendo un testimonio de mi testimonio de cómo yo llegué ante Cristo, cómo Dios llegó a mí, mejor que todo. Como algo que tengo ahí atrás es que trust the timing of your life, confía en el tiempo de tu vida. Y yo digo que el tiempo de Dios es perfecto, más que todo. Pues ya hace varios meses, el cual yo comencé a ver videos de testimonios en YouTube. Comencé a ver muchos videos de testimonio, como que sentía que necesitaba escuchar y porque me gustaba la sensación que sentía cuando veía esos tipos de videos. Básicamente tenía la piel se me erizaba, sentía sensaciones que nunca había sentido. Muchas veces yo lloraba de emoción, más que de tristeza, sino de emoción, o como de saber que hay algo tan real a través de personas extrañas y es difícil tú poder conectar con palabras a través de internet o a través de YouTube, así, sin conocer a una persona, tú sentir la empatía por esa persona o tú simplemente sentir la presencia de Dios a través de esa persona, lo cual me llenaba demasiado de alegría y comencé a verlo, eso fue como mayo, junio, julio, julio me desconcentré un poquito, no seguí viéndolo ya que era el mes de mi cumpleaños, estábamos en vacaciones y yo estaba, era de lado en lado, tú sabes, de para allí para acá, no paraba en mi casa. Eh, y yo siento que cuando uno llama y busca la palabra de Dios en nuestros corazones, Dios conoce más nuestro corazón contristado que una oración pidiéndole algo a Él. Y yo toda la mañana, de camino al trabajo, siempre escuchaba muchas alabanzas, música cristiana, y sentía también su presencia a través de las alabanzas y música cristiana. Al no ser cristiano yo quizás no sabía el significado que cada una de esas cosas traía o cómo le hacía sentir a Dios. Y ahora que ya soy cristiano, ya yo sé que quizás fui sembrando esa semillita en mí de buscar a Dios, de querer a Dios o de buscar su presencia más en nuestra vida o más en mi vida. Y fue creciendo hasta que llegó una mañana que yo estaba de camino al trabajo y estaba escuchando una prédica de Moisés Bell, que es un pastor panameño, que por cierto, él pues tienen que escuchar, sus palabras edifican una vida completa. Yo estaba de camino al trabajo, ya había llegado y la palabra que él estaba diciendo, ya yo tenía el camino, la mitad del camino, ya yo iba con las lágrimas afuera, con sus palabras, cómo llegaron a mi corazón. Y cuando yo llegué, me parqueo, simplemente no tuve otra reacción más que llorar. Y fue como que yo vi mi vida de donde estaba, desde un punto hasta donde yo estaba. Y me di cuenta de que cada, que esa vida que yo estaba llevando, que esas acciones ya que yo tenía, que estaba mi rumbo, lo que yo quería hacer, lo que yo quiero ser, y las acciones que yo estaba tomando estaban completamente en desacuerdo, básicamente. Yo quería ir para el norte, pero me estaba dirigiendo hacia el sur. So, no tiene sentido eso, ¿verdad? Después ya de eso, después de esa mañana, yo llegué a un punto que yo mismo, durante ese momento, llegué a un punto donde yo mismo realicé de que ya no quería seguir lo que estaba viviendo. Yo le dije, en ese momento yo oré y le pedí a Dios que hiciera lo que tuviera que hacer para sacarme de esa situación que ya yo no quería seguir así, que me ayudara, porque ya llegó un punto que yo mismo quería buscar ayuda, pero no, el ego es otra cosa, otro tema, pero el ego, el simplemente no querer pedir ayuda y todo eso, nos lleva a cierto punto nos lleva a encerrarnos en nuestra propia cabeza. Y ya yo le pedí a Dios ahí que yo me di cuenta, realicé tantas cosas, porque a través de los testimonios uno va aprendiendo acerca de la vida y acerca de qué está bien, qué está mal. Y hay que hacer un recomodamiento totalmente de tu mentalidad. Hay que hacer una restauración completa cuando se quiere de verdad buscar al Señor, que viene haciendo acciones, pensamientos más que todo, porque cuando tus pensamientos cambian,
tus acciones cambian, todo tu alrededor cambia. Y yo le pedí a Dios que se llevara todo lo que no era de parte de Él, que sacara todo de mi vida que no fuera de su parte, que no me hiciera llevar a mi propósito y que ya no quería seguir lo que estaba viviendo. Y desde ese momento ya mis acciones comenzaron a cambiar un poco, cambiaron bastante, bastante, pero tenía varias cosas que hacía diariamente, porque llegó un punto donde cuando yo sentía que vivía el mismo día una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que era salir, ir a trabajar, salir del trabajo y era en la calle, dando vueltas, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. No paraba, yo no paraba en mi casa, no ponía un pie, literalmente. Y es como que, y no usaba ningún momento para hacer algo productivo, era simplemente lo contrario. Y llegó un punto donde, ese punto donde ya yo realicé que eso no es lo que yo quería. Y yo duré alrededor así como por un año y medio, dos, se puede decir. Pero llegó ese punto donde ya las personas alrededor ah, te ven y no opinan nada, pero después que ya yo comencé a cambiar, me comenzaron a decir, ¿tú estás bien? ¿Te pasa algo? Te veo como más tranquilo, ya tú no estás hablando mucho, ya tú, porque yo siempre estaba hablando, hablando tantas cosas que no tenían sentido, que aprendí. Y aparte de eso, que las acciones, como uno reacciona a cada situación, ya las personas esperan que ya yo reaccionara de cierto tipo de manera porque ya era mi conducta, eso era lo que yo siempre demostraba cuando también me querían decir algo, lo que sea, yo venía a la defensiva de una vez, eso, wow, eso es como, eso era todo lo contrario hacia la palabra de Dios, eso era todo lo contrario hacia la palabra de Dios. Y ya después de esa mañana yo comencé a echar para atrás a todas esas cosas, todo eso. Y me acuerdo que le dije a varias personas que ya yo no quería eso, que no quería buscar nada de eso y que no quería llevar mi vida hacia así otra vez. Pero obviamente las personas no van a entender. Pero tan, es tan como mágico como Dios mismo controla tus acciones. Ya después de ese momento, yo me alejé un poquito de todo eso que yo no quería hacer más. Y resulta que cuando tú te alejas de esas cosas que ya tú no quieres hacer más, y resulta que muchas personas, que tú, amistades, personas alrededor, familiares, que tú quizás no pensabas que te iba a apoyar en todo eso, y quizás sí te apoyaron y todo eso, pero las acciones hablan más que las palabras, y es que todo eso se alejó. Después de esa oración, todo lo que no era para beneficio de mí se alejó automáticamente solo. Yo no tuve que hacer nada. Todo a mi alrededor se limpió de una manera que no tengo explicación. Ya no sentía gustos por hacer cosas que hacía todos los días. Viene siendo fumar, lo que sea, estar bebiendo. Ya no siento como ese gusto. Ya no lo sentía. Y eso era como que yo le pedía a Dios, ¿cómo yo lo iría a dejar? ¿Cómo yo voy a dejar todo eso atrás? Porque se hace un vicio y al final del día, aunque uno no quiera aceptar, eso se queda en. Es difícil, es difícil. Pero cómo es que de un día para otro eso cambia completamente. Eso fue un cambio de mentalidad, restauración completa desde mi corazón hacia lo más, hacia lo exterior, porque fue que ya yo mismo decidí, porque esa es la clave, un corazón contristado, ir a donde Dios y decirle a Dios que ya tú no quieres vivir ese tipo de vida y que de verdad tú lo quieras cambiar. Esa mañana y todos esos días, esa semana específicamente, yo sentí la necesidad de buscar una iglesia. Y en YouTube me salieron porque el diablo no duerme. En YouTube me salieron videos de iglesias cerca así. Me inscribí en una para ir, me acuerdo, un viernes. Y cuando yo fui, no había leído la información de la iglesia y cuando fui era una iglesia mormona. No sé si han escuchado esa religión.
automáticamente yo entré y escuché todo eso, yo sentía que no era para mí porque ya mi conocimiento hacia Dios y hacia el Espíritu era muy diferente a lo que ellos querían como enseñarme a su doctrina. Pero ya salí de ahí, escuché, porque hay que ser empático ante todo y más que todo escuchar varias cosas, porque Dios nos pone en situaciones para que podamos aprender y salir mejor de esas. Entonces yo fui y salí. No, escuché lo que tenían que decir y después me fui al final. Y el día siguiente era sábado y ya yo estaba buscando iglesia cerca de mi casa y eso. Y yo le dije a Dios que me ayudara a buscar una iglesia y que fuera un pastor donde yo me sentiría acorde o que más bien tuviera las características que el pastor que los pastores o los testimonios que yo escuchaba, ah, como que fueran similares, porque yo quería escuchar ese tipo de cosas. Y en ese punto yo comencé a buscar y encontré una en Garfield, que fue donde me llevó, pero principalmente yo escribí un mensaje. ah, Lo encontré en la iglesia primero en Google. Después fui a su página de Facebook donde ellos comparten sus lives y ahí me di cuenta y ahí yo escuché más que todo una parte de la prédica del pastor y yo quise saber, o más bien quise escuchar a ver si de verdad tenía como ese espíritu y si yo sentía ir para esa iglesia y lo escuché y lo sentí y le mandé un mensaje y a la media hora me respondieron ese mismo día, ese sábado. Y el día siguiente le dije en ese mensaje, le escribí un poco mi situación de cómo era que yo, lo que había pasado, lo que necesitaba. Y después de eso, me respondieron a la media hora y le dije, mañana estaré allá. Y así sucesivamente fue. El día siguiente, yo fui y lo que puedo decir es que desde que pisé esa iglesia, puse mi pie ahí adentro, todo el mundo fue tan como en buena vibra y todo eso, que la presencia de Dios me cayó en la cabeza, todo el cuerpo, yo sentía chills, como mi piel de gallina así, en todo el cuerpo, todo el rato que duré ahí y fue como que cada palabra que ese Señor dijo ese día fue directamente para mi corazón, porque ahí yo estaba al final llorando bastante, ahí fue cuando yo acepté a Jesús como mi único Salvador y después de ese día ya todas esas cosas que había disminuido desaparecieron completamente. Ya no las sentía, no sentía la necesidad de nada de eso. Y ahí fue cuando entendí que ya el Espíritu es quien obra en mí, no yo. Porque ya cuando tú aceptas a Dios y tú aceptas el cambio desde corazón y estás dispuesto más que todo a querer un cambio, eso es lo que sucede, que todo tu vida completa se restaura de una manera tan mágica, tan bonita, la cual no tiene explicación. Ese es mi testimonio de cómo yo llegué a la iglesia y de cómo yo básicamente eh, comencé en esos caminos de Dios, aunque yo de pequeño siempre decía que yo quería ser padre y eso, pero cuando llegué a Estados Unidos ya no seguí nada de eso y no seguí con la iglesia, la dejé, me alejé bastante. Y toda mi familia es católica, so es como cada quien tiene una idea de religión, pero todos al final servimos a un mismo Dios. Y es que el mejor ejemplo que yo como cristiano puedo dar, más que hablar, más que todo, son mis acciones. Después que llegué a Cristo, porque antes de Cristo todos éramos alguien y Él nos saca de ese alguien y nos vuelve y volvemos a nacer en el Espíritu. Y muchas personas quizás me conocieron el mes pasado, julio, a mitad de agosto, y quizás no sepan, quizás me vean igual o que tengan la misma percepción, pero ya cuando hablan contigo y te ven y me ven ahora, por ejemplo, se asustan o se quedan sorprendidos de que, wow, ese eres tú, tú actúas así, y tú haces esto y lo otro, y eso es tan gratificante, tan bonito, porque ya no es la palabra que hablan por sí, sino las acciones. Y a través de las acciones es que yo quiero más que todo demostrar que Dios hace un cambio real y Dios
tiene el control de cada una de nuestras vidas. Y en ese mismo punto de ese año y medio que no estaba en toda mi vida, pero ese año y medio que yo sentí que estaba estancado, que yo me sentía que como que cada día, yo me molestaba del jefe, todo lo que hacía el jefe en el trabajo me molestaba, todo lo que hacía esto me molestaba. Cualquier cosita que una persona externa decía o lo que sea, yo me irritaba o simplemente quería reaccionar. Pero después que todo eso pasa, Dios te prepara de una manera tan gratificante y te cambia la mente tanto que ya yo comencé a ir al trabajo y todo y nada me molestaba, yo estaba feliz. Inclusive eh, fue el mejor tiempo al final en mi trabajo, que es otra historia, lo que pasó ahí, cómo son las pruebas que Dios te hace, Él te prepara para ciertas pruebas. Y una de las pruebas que me tocó enfrentar fue el trabajo en esas últimas semanas, lo cual yo, Dios me preparó y Dios me hizo hacer mi base sobre la roca, lo cual me hizo que no me afectara de la manera que en algún momento me podría afectar. Pero lo que quiero dejar dicho es que las últimas semanas de mi trabajo ya yo era otra persona, ya yo actuaba bajo el espíritu y ya yo no me importaba de lo que dijera nada de ello, yo quería hacer mi mejor trabajo y cada día me levantaba con un propósito, lo cual antes ya yo no sentía o no tenía. Y eso es lo más bonito de todo eso, que es que Dios nos da un propósito, Dios nos da cosas que, que no imaginábamos. Él tiene mejores planes que los nuestros. Él tiene muchos mejores planes que los nuestros. Y aunque uno tenga planes, si no están ante las manos de Dios, ante la presencia de Dios y en su tiempo más que todo, no van a salir bien y al final puede que esté bien en el momento, pero no va a ser para siempre. Y va a llegar un punto donde te vas a dar cuenta que Dios tiene que estar presente en todas las cosas. Porque si Dios no está presente en todas las cosas, no van a ser productivas, no va a poder crecer, ya que Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que da la magia, el toquecito de magia para que todo florezca. Y algo que les puedo decir es que a pesar de esas pruebas que vienen después de que uno se convierte a ser cristiano, la recompensa es mayor. La recompensa es, Él lo multiplica, ya que Dios tiene el control de todo. Y las promesas de Él para cada uno de nosotros es abundancia, amor, salud y todo eso lo que conlleva. Y si no buscamos de Él, nunca lo vamos a poder encontrar y vamos a seguir batallando con con el aire literalmente. Uno dice que esto, que lo otro, echándole la culpa a todo el mundo menos a uno, porque la culpa de que uno no tenga todo lo que uno quiere tener es por uno mismo, ya que mismo nada más quiere todo, pero sin esforzarse a nada, lo cual todo esfuerzo tiene su recompensa y todo viene bajo la mano de Dios que te enseña a caminar como Él quiere y a caminar en el camino correcto, en el tiempo correcto. Y eso es lo que Dios ha hecho conmigo y eso es lo que estoy tan grato de ver y asimilar. Aunque hay días que el diablo siempre está ahí tentando, porque cuando el diablo ve que alguien está serio, él quiere tirarte para abajo, pero siempre manteniéndonos sobre la roca y confiando en cada palabra que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros, que es lo más importante. Cada palabra que Él ha dicho que va a hacer con nosotros, no hay nada ni nadie que la pueda quitar porque ya Él lo dijo, ya su palabra vale más que todo. Puede pasar mucho tiempo, pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Eh, Les quiero agradecer por este tiempo, ya va a ser 20 minutos y no quiero hacerlo tan largo, pero muchas gracias a cada una de las personas que están ahí escuchando. Gracias por verlo hasta el final, si lo ves hasta el final. Y eso solamente es parte de mi testimonio, porque tengo varias cosas bonitas que el Señor ha hecho en este tan corto tiempo, pero que cosas que yo no esperaba y cosas que al final del día fueron acciones o fueron sentimientos más que todo que llevaron a acciones que al final se convirtieron en hábito, las cuales le quiero compartir, pero en ese preciso video no lo voy a poder hacer porque no voy a tener más tiempo.
pero estén pendientes porque hay muchas cosas más que tengo que contar y que son milagrosas de Dios y que gracias a Él han sido posibles. Muchas gracias por ver. Tengan bonito día y bendiciones para cada uno de ustedes.